El día de hoy, siempre como lo hemos hecho, siempre pido un voluntario a que nos dé la aplicación para la vida y así vamos a dar el paso a la enseñanza de la palabra de Dios. Un hermano valiente y voluntario. Amén. Así dice, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y el único al que demos nuestra total adoración, y nos vamos bombardeándonos por las ocupaciones que requieren nuestro tiempo y demandan nuestro pensamiento, energía, en ciertos que debemos prestar atención a las cosas importantes, como nuestras responsabilidades familiares, laborales. Sin embargo, aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, nuestro enfoque nunca debe desviarse de dar a Dios nuestra adoración. Cuando mantenemos nuestros corazones y mente enfocado en Él, abordamos apropiadamente todas las demás áreas de nuestra vida. Así que enseñó Jesús al decir, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tenemos que Dios no dice que primero buscamos las cosas y luego el reino, pero si Dios es el centro de nuestra devoción, en nuestro corazón está enfocado en darle adoración por encima de todos los demás, entonces podemos confiar que Él hace su voluntad en nuestra vida, porque eso es lo que le agrada a Él. Amén. Hay algo importante aquí, en las primeras frases de la aplicación para la vida dice que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Amén. Y el único al que damos nuestra total adoración. Y ese es, la Biblia siempre nos ha enseñado acerca de la adoración, que a nadie más nosotros como cristianos, como iglesia, nuestra adoración siempre se centra en adorar a nuestro gran Dios todopoderoso. Y el tema dice la actitud en la adoración. Debemos acercarnos a Dios con un corazón centrado únicamente a Él, o sea, únicamente al Señor, Dios Todopoderoso. Debemos nosotros centrarnos nuestra adoración a Él. Yo no sé cómo es nuestra actitud, como a veces nuestras actitudes cuando venimos a la casa de Dios, a veces nuestras actitudes se cambia, a veces nuestra actitud en lugar de estar centrado en la adoración, en las alabanzas, a veces no ponemos atención en lo que dice el canto que estamos cantando. Nuestra mentalidad está volando, navegando por todas partes y no estamos centrados en lo que están administrando los que nos administra con los cantos de adoración y con los cantos que alabamos al Señor. A veces esa actitud cambia en la iglesia, pero Dios quiere que nosotros estemos centrados en la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y ahora vamos a estudiar sobre el Salmos capítulo 40 y su versículo 1 hasta su final. Vamos a leer hasta el 17, tiene 17 versículos, pero vamos a darle un repaso, un resumen en todo lo que es el Salmos 40, su capítulo 1. Salmos 40 es el Salmos de David
y es el Salmo de David en poema. Porque David esto lo expresa con lo que David sentía en su corazón. Lo que él expresa, lo que Dios ha hecho en su vida, y él reconoce lo que Dios ha hecho en la vida de David. Pero si se estudia la vida de David, de toda la trayectoria de su vida, David pasó en muchas cosas, como cualquiera de nosotros. David, un ser humano como nosotros, que pasó en diferentes circunstancias en la vida. Tal vez disfrutó de la vida terrenal, tuvo que trabajar como nosotros, su empeño como pastor de ovejas, su historia también de cómo fue un gran joven valiente, también tuvo defectos en la vida espiritual, tuvo errores en la vida espiritual y Dios lo castigaba. Y luego David entonces reconoce a Dios en el Salmos. Nos relata que David recuerda de estar agradecido en las misericordias de Dios cuando Dios lo liberó a David de las angustias pasadas. Y eso lo podemos ver en el versículo 1 hasta el 10. Y la primera parte de este salmo menciona lo que Dios ha hecho por el salmista David, lo que Dios ha liberado al salmista David. En la segunda parte, desde el 11 al 17, va desde el versículo 11 al 17, David clama a Dios desde lo más profundo de su corazón y de sus angustias. Y David ruega a Dios que lo protege del poder de sus enemigos. Sabemos que David era un joven perseguido, Saúl lo persiguió a él y lo quería terminar la vida de David. Y David tuvo que huirse de las amenazas de Saúl. Y tuvo que huir, tuvo que esconderse David, pero David da gracias a Dios. También expresa David su confianza que Dios lo iba a librar a David en todas sus circunstancias en la vida. Bien, la actitud en la oración. Vemos cómo es la actitud del salmista David. En el versículo 1 del versículo 1 del capítulo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová. Estas palabras donde dijo David, pacientemente esperé, así comienza David, el salmista, con su expresión, con su relato. Estas palabras nacen del corazón de David y dice: pacientemente esperé en Jehová. Eso así comienza el Salmos 40. Lo que nos está diciendo el salmista, dice: pacientemente esperé en Jehová. Quiere decir que la palabra pacientemente se deriva con la palabra paciencia, de tener paciencia, o sea, esperar. O sea, esperar y con perseverancia en las angustias, soportando y resistiendo, esperando en el Señor lo que David le pedía al Señor. Tenía que esperar David. ¿Cuántos de nosotros a veces cometemos errores por las ligeras decisiones que hacemos? A veces no esperamos el tiempo de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que nosotros deseamos tener y pedimos a Dios, quisiéramos tenerlo lo más pronto posible que queremos. Y el Señor tiene su tiempo perfecto, y a veces antes del tiempo de Dios empezamos entonces a decidir nuestras propias decisiones. Y cuando sentimos, entonces cuando hacemos decisiones fuera de la voluntad de Dios, nos sentimos ya
eh, eh, circulados en las consecuencias de nuestra propia decisión, porque no es lo que Dios quiere, y nosotros somos impacientes de no esperar el tiempo de Dios. A ver, nosotros somos ligeros a hacer las decisiones propias, pero a su final viene una consecuencia, entonces, y volvemos a pedirle a Dios, ¿por qué nos está pasando? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Y no nos damos cuenta que no era el tiempo perfecto de Dios cuando nosotros decidimos. Y no esperamos la voluntad de Dios con paciencia. Pero David dice, pacientemente esperé. Él tuvo que esperar. Pacientemente esperé en Jehová. Dice, y David estaba seguro y se inclinó a mí. ¿Verdad? Que él sabía, del salmista sabía que Dios, los oídos de Dios estaban atentos a la voz de David. Porque dice en el versículo, del mismo versículo, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, David estaba seguro de que Dios estaba inclinado. Y estas palabras, inclinarse, es como poner atención a alguien que nos está hablando. Porque imagínense que David estaba presintiendo en el ámbito espiritual, en donde David estaba ahí, hablando al Señor, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Es como que algo que Dios pone y escucha la voz de David en su llanto, en su clamor. Amén. David tenía esa seguridad completa, esa confianza completa en el Señor. Porque David era una persona, como vuelvo a decirle, que tuvo errores como muchos de nosotros. Pero Dios lo califica a David como un hombre que Dios, aún dijo Dios a él, que David es conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros venimos al Señor, nuestro corazón se centra en nuestro sentir espiritual y clamando al Señor y dándole esa libertad al Espíritu Santo que gime dentro de nosotros y proclama las alabanzas, la adoración al Señor, hermanos, y lo hacemos con todo corazón. Estas son las mismas palabras de Dios, nos puede decir que nosotros andamos conforme al corazón de Dios. Porque el Espíritu mismo que está dentro de nosotros clama hacia el Padre. Vemos lo que dice el versículo 3, o el versículo 2, perdón. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces David estaba hundido en sus angustias, en las dificultades y circunstancias en la vida. No estaba literalmente, David estaba hablando de un pozo como hicieron los hermanos de José, cuando ellos quisieron deshacerse de la vida de José. David estaba hundido en grandes circunstancias, como hay un dicho, dice que he escuchado de varias personas que estoy encerrado en 4 paredes, no tengo salida. David estaba ahí en un pozo de desesperación. Imagínese usted cuando alguien está en un pozo, puede haber solamente oscuridad. No podemos ver la luz del día como un pared o algo, pared de vidrios, que podemos salir aunque estamos encerrados, pero podemos ver la naturaleza afuera, podemos ver
el ambiente, lo que está pasando afuera. Que cuando nosotros, aunque estamos encerrados, pero cuando estamos encerrados totalmente en cuatro paredes, no podemos ver y solamente puede haber oscuridad. Y dice así en la guía de estudio, dice, la ilustración de un pozo en la escritura hebrea se conocía con un sepulcro o con el Seol, un lugar espiritual donde se creía que descendían los muertos. Dice, donde se creía que donde descendían los muertos, en el Seol, en la oscuridad. David se encontraba en esa vida. Dice que, dijo él, y me hizo sacar del pozo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo hizo sacar a David en el pozo, en los problemas, en las angustias. ¿Y a dónde? Nosotros, Dios nos saca de la oscuridad a su luz admirable. Amén. La iglesia está en plena luz, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el que da testimonio al mundo. La iglesia es el que da testimonio. Pero ¿dónde nos sacó Dios de las tinieblas a luz admirable? Por eso David dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego dice, del lodo cenagoso. ¿Cómo cuando alguien ha tenido experiencia, cómo es un lodo cenagoso? A veces en las películas podemos ver cuando pasan personas o caballos, a veces ya no pueden caminar, ¿verdad? En lodos hondos. O sea, anteriormente en las carreteras, los caminos donde antes la gente solamente se viajaban con caballos del lugar al pueblo, del pueblo al lugar, y cuando vienen las tormentas, hay partes donde es puro lodo y no pueden caminar, y a veces se quedan ahí. ¿Por qué? Hay personas que ya no pueden hacer nada con sus animales cuando se quedan y necesitan mucha fuerza para sacarlos otra vez. Y entonces, y eso fue lo que el salmista estaba diciendo al Señor, que dice así, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde estaba el lodo. A veces si usted se da cuenta, cuando es agua limpia, cuando es un río limpio, usted se tira y es muy fácil de salirle sin usar fuerza, sin tener mucha fuerza. Pero un lodo, entonces cuando uno se hunde y trata de sacarle, hermanos, tiene alguien que llegar a salvarnos para sacarnos de ese lodo. Pero aquí dice David que Dios lo había sacado del lodo cenagoso. Ahora, en este sentido, el lodo cenagoso es el pecado y la maldad en este mundo. Que la gente y el mundo se está ahogando, se está hundiendo en el pecado y en la maldad. Y en ese mundo necesita una salvavidas que es Jesucristo. Y esto necesita ese mundo pedirle a Dios que lo saque de ese lugar, de ese lodo cenagoso. El versículo 3 dice, y luego puso en mi boca cántico nuevo y alabanzas a nuestro Dios. Y alabanzas a nuestro Dios. Bien. Luego puso en mi boca cántico y alabanzas a nuestro Dios. Entonces esto nos hace recordar los cánticos nuevos. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nos saca de este lugar, cuando nos libra del pozo, del lodo cenagoso,
entonces venimos a ser adoradores del Señor, como dice el tema, que nuestra adoración debe de centrarse solamente al Señor. Cuando Dios nos saca, nos pone y adoremos a Él, y Él mismo pone los cánticos nuevos a nuestra boca, como lo hizo con el salmista. Dice que puso cántico nuevo en mi boca. Él lo había hecho en aquel entonces. En el libro de Apocalipsis habla del canto del Cordero. Hay un canto que dice: porque fuiste inmolado y con tu sangre me levantaste. Son cánticos nuevos que claman delante de la presencia de Dios. También nos hace recordar el cántico nuevo como el canto de Moisés. Amén. Que Moisés también hizo himnos y cánticos nuevos a nuestro Dios. También el cántico nuevo, el canto de María, que escuchamos en el libro de los Éxodos hace 2 semanas, que nuestro hermano Miguel nos enseñó acerca que María es el autor del cántico, jinetes y caballos, todo eso, y Dios lo libró con su gran poder a su pueblo Israel, cruzando el Mar Rojo. Son cánticos nuevos que Dios pone en nuestros corazones. También nos hace recordar el cántico de los 144,000 que alaban al Señor en el cielo. Dice que ante el trono de Dios se está postrado ángeles delante del trono de Dios clamando, como dice el libro de Isaías, que dice que santo, santo, Señor Dios Todopoderoso. Entonces podemos entonar el canto: santo, santo eres tú, Señor, Señor omnipotente. Esos cánticos nuevos que Dios pone en nuestro corazón. También este cántico nos habla de la experiencia de nuestra salvación. ¿Cómo no podemos alabar a un Dios que nos ha salvado, que nos ha librado de las tinieblas, nos ha sacado del pozo donde descienden los muertos, dice ¿cómo se llama? La guía de estudio, donde Dios nos sacó de ahí y nos ha librado del lodo cenagoso, y ahora podemos cantar y entonar el nombre de nuestro gran Dios con corazón sincero, contrito y humillado, dice el salmista. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre dice así, tengo que regresar al versículo 3. O el versículo, voy a leer todo. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Oiga el versículo 2, perdón. Donde aparece: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y esto nos habla, el salmista David relata, hablando de una expresión mesiánica, que la roca es Cristo, que la peña es Cristo Jesús. Amén. Cuando nos hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso, ¿dónde nos conduce Dios? En la peña, que es en Cristo Jesús. Esto es Cristo Jesús que nos conduce, nos afirma nuestros pies en nuestros pasos en Cristo Jesús. Y ahora bien, vamos entonces donde dice bienaventurado, el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, David dice que bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. David era un gran hombre que puso su confianza
en el Señor. Por eso en el versículo 1 dice que pacientemente esperé. Es una expresión personal. Yo esperé en Jehová y se inclinó a mí. Si queremos nosotros tener paciencia, tenemos que esperar en Jehová. Tenemos que esperar en Él. Si queremos ser felices o si queremos ser dichosos, esperemos en el Señor. El hombre que pone su confianza en el Señor disfruta las bendiciones de nuestro Dios. En el versículo 5, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Primeramente, David está hablando personalmente cuando él decía, pacientemente esperé en Jehová. Pero ahora él quiere entonces anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas. ¿Cuántas maravillas hizo Dios en la vida de David? Muchas maravillas. ¿Y cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en mi vida? Si empezamos a enumerar todas las maravillas de Dios, David dice que no es posible contarlos ante ti. Y si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Miles y miles de maravillas ha hecho Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Si Dios dijera a cada uno de nosotros, cuenta todas las maravillas que he hecho en tu vida, pues no bastaría el tiempo para contar las maravillas de Dios que ha hecho en la vida de nosotros. Hay que sacar una calculadora. Es una calculadora, creo que 50. No alcanza. 50. Número 50 podría llegar. Porque había un dicho, levanta tus ojos al cielo y cuenta las estrellas cuántas hay. Y dice, no me lo sé, yo sí sé. A ver cuántas, 50. No podemos enumerar porque no podemos contarlos todos, 50. Entonces eso es lo mismo que Dios puede hacer en nuestra vida. No podemos contar las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas. ¿Alguien quiere comentar? Yo quiero comentar en el capítulo, en el versículo 1, donde dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso nos deja saber que el Señor sí escucha, sí nos escucha. Y quiero citar Hechos 10, 1, 5, donde el Señor le está hablando levanta a Cornelio. En Hechos 10 dice, hubo en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, Dios está ahí cuando nosotros oramos, pero la respuesta, pero para esto nosotros tenemos que hacer lo que hizo el salmista David, que dice, pacientemente esperé. Entonces, para nosotros poder esperar la respuesta del Señor, que el Señor nos va a escuchar, tenemos que ser pacientes al tiempo de Él. Y como decías hace rato, cuántas veces nosotros nos desesperamos porque
porque quisiéramos que Dios nos contestara ya mañana mismo, o hoy mismo, en la noche, o en una semana. Entonces, el Señor está atento a los oídos de sus hijos, pero hay que esperar con paciencia. Otra cosa también dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, pero despuesito no dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y yo recuerdo cuando una vez lo comenté, que a veces yo estaba mirando a mi vecino cómo estaba progresando, y eso en algún momento me llevó a tener envidia. Entonces, somos dichosos al confiar en el Señor, pero tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Amén. Y no permitir que lo que está alrededor de nosotros nos quite de esa confianza que hemos puesto en el Señor. Amén. Y es algo interesante lo que dice el hermano, y a veces él lo puse en esa clase que estaba viendo, lo material. Ahora yo les quiero traer en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia, en vez de poner nuestra confianza en Dios, como dice aquí, cuando vemos un hermano tan soberbio, ¿qué es el comentario que sacamos nosotros? Sí. Entonces se desvía, en vez de decir Dios, si David dice que estaba yo tan en un lodo tan chicloso, no sé si ustedes han visto el barro. Ese barro, si usted se para, es posible que se quede tu zapato ahí y que te sale. Sí. Es el botas de soldado. Sí. De la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Así éramos nosotros. Pero a veces nosotros no entendemos de dónde nos sacó Dios, de que estábamos igual en el chicloso, en la soberbia también. Entonces rápidamente nosotros decimos, mira este hermano que tan soberbio, sin darnos cuenta de que en el comentario yo también salí más soberbio que el soberbio. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque nos desviamos de tener nuestra confianza en quién? En Dios. Ahora, y sigue aquí dos cosas que la palabra nos enseña. Y después dice que, y ni a los que se desvían tras la mentira. No, porque como mi hermano miente, yo también voy a mentir. ¿En dónde está puesto mi confianza? En el hermano. Sí. No, entonces no. Si mi hermano miente, ¿qué debo yo de hacer? Lo que dice la Biblia, exhortados unos a otros. Es ir a hablar con mi hermano, usted dijo una mentira. Pero no me voy a decir, como él miente, yo también miento. Sí, me entienden. Amén. Entonces, y eso es lo que sucede dentro de la iglesia. No, como él no viene a la escuela dominical, yo también no voy. ¿En dónde tiene tu confianza? En que no viene. O, no, pero como él no va, todo eso, pero sí decimos que tenemos confianza en Dios, y esa es la peor mentira que a veces nosotros compramos sin darnos cuenta de que el beneficiado es uno, como David nos dice aquí que el beneficiado es uno, y dice las maravillas, porque al venir aquí, hermano, nos alimentamos. Amén. Si alguien dice que no, que yo más aburrido estoy en la escuela dominical, pues ponte a cuenta con Dios. Me da sueño. ¿Verdad? Me da Sí. sueño con el maestro. Sí, Pedro. de verdad. Entonces es mentira, hermano. No es que, o puedo yo decir a los hermanos que nada más cuando el hermano Pedro va a dar la escuela dominical, yo voy, pero cuando llega el hermano dice, no voy. Ya voy. Pero eso pasa, pastor, a una de las cosas que tenemos que hacer. Muchas veces decimos, yo voy a ir a ayudar a hacer tal cosa. Y dices, pero el hermano fulano no va, pues yo tampoco voy. Porque como no va. Por eso, pero aquí, ¿dónde está nuestra confianza? Tiene que estar en quién. En Dios. En Dios. Ustedes son los maestros, son usados por Dios, pero yo no tengo la confianza. Muchas veces arrepentido es el hermano Pedro. Si usted un día va a poner su confianza en mí como pastor, usted se equivocó. Usted no tiene la confianza. Yo no tengo la confianza a mi hermano Israel. No, lo que él trae es usado por Dios y lo que hacemos ver. No vamos a ir atrás de él, debemos de confiar. Pero ¿cómo?
iniciar desde el principio, como dijo el hermano Miguel. Y como Amén. dijo la palabra, paciente. Esperé. ¿Y qué pasa después si no llega el milagro? Enderezamos nuestro corazón y nos olvidamos de Dios. Gloria a Dios. Y ahí te entra el orgullo. Ahí, Como, correcto. como los niños cuando te piden algo no se lo das. Ajá. Así se pone. Y nosotros somos así. Sí. Yo no. Oh, sí, sí, no. Yo tenía dos. Ahí distingamos para todos, ¿verdad? Que dice. Cuando dice se inclinó a mí. Si lo dejamos allí, todos se inclinaban de rodillas o la cara a tierra. Pero para estar seguro, entonces se explica ahí que dice ahí que y oyó mi clamor. Entonces sabemos que es una inclinación de oír. Exacto. Porque hay dos, ¿verdad? Entonces, esa es una. La otra que estaba diciendo el pastor y como dijeron todos, está en el 3 al 4. Que como él puso confianza en Dios, ¿verdad? Pero no como los otros, o sea que él no iba a ser como los malvados, o sea, no los iba a copiar. Está hablando que no se iba a fijar, como dice el pastor, lo que los otros hacen, no voy a copiarlo mal. Yo voy a seguir recto, Cristo centro. Amén. Entonces, eso quería hablar, ¿no? Amén. Vamos a aclarar de que donde dice el versículo 1, donde dice pacientemente esperé a Jehová. Muchas veces nosotros somos muy extremistas. Queremos que todo lo haga Dios. O es que porque la Biblia dice esperar pacientemente en Dios y tú te quedas en tu casa sin hacer nada. Y eso no es así. Porque si vemos cuando el rey David iba a construir el templo de Dios, aunque él sabía que no lo iba a él construir, él no lo podía construir, él no se quedó, oh, tú no lo vas a construir, y él no arrimó los materiales, ¿verdad? ¿Qué hizo? Él arrimó todos los materiales, ¿verdad? Preparó todo. Cuando ya su hijo vino, entonces lo hizo, ¿verdad? Ahora, que eso nos da una lección a nosotros cuando dice esperar pacientemente. Porque muchas veces le digo, somos extremistas, y es que Dios dice que esperemos pacientemente, y no queremos hacer nada hasta que Dios haga todo. Y no es así, es como cuando estás enfermo. Dios ya puso la ciencia, puso los doctores para que vayas. ¿Y qué hacemos? No, es que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. ¿Cómo te va a sanar si no vas al doctor? ¿Cómo vas a hacer una construcción si no haces algo? Tienes que hacer algo. El esperar pacientemente no se quiere decir que te esperas y no haces nada. Esperar pacientemente es esperas en Dios, la respuesta correcta, lo que vas a hacer, pero empiezas a hacer algo. Orar y trabajar. Orar y como David, empezó a arrimar todos los materiales. Y cuando fue el tiempo, se construyó. Amén. Y eso es a lo que se refiere esperar pacientemente. No irnos al extremo de querer las cosas mañana y no irnos al otro extremo de esperar hasta que Dios quiera. Tenemos que trabajar, en esos dos tiempos tenemos que trabajar. Otra cosa, nomás un segundo. Otra cosa que no sé si ustedes se han fijado o tenemos que tener la confianza. Dios contesta las oraciones en un tiempo determinado. Amén. No se va a ir, porque Él sabe que si, bueno, lo va a contestar sí o no, pero sabe que no somos humanos y que si Él no responde o no actúa, nosotros, como dijo el hermano Salvador, ya, ¿no? Nos descuidamos y nos olvidamos. Pero si usted pide algo, tenemos esa confianza que Él nos va a contestar. Vamos a ver algo, vamos a ver. ¿Sí? A su tiempo y a su manera. Amén. Yo pido. Nos olvidamos muchas veces a veces de que cuando nosotros venimos a adorar a nuestro Dios, dice que Él va a darnos un cántico nuevo. Dice un cántico nuevo de mi boca, alabanza a nuestro Dios. En Isaías, que era la lección que tocaba hoy con los muchachos, está hablando en el capítulo 55, está hablando de las maravillas que Dios trae a través de su gran misericordia, la misericordia gratuita de Él. Y Él dice, en el 11, dice, en el 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en aquello
para que le envíe. Amén. Pero el 12 sigue. Fíjense cómo dice el 12. Porque con alegría saldréis. ¿Trae alegría a nuestro corazón, de verdad? Alabar y bendecir a nuestro Dios, o solo abrimos nuestra boca porque lo estamos viendo en la pantalla. ¿Usted está haciéndose acreedor de eso o solo lo ve? Y solo lo canta porque usted quiere. No, fíjese lo que continúa en el 12, dice: con alegría y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Wow, eso me dejó mi frío hace un ratito. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Hasta los árboles, Exacto. hasta los árboles. Toda la naturaleza. La naturaleza viva. Toda la naturaleza. Y nosotros nos preocupamos por ver si lo de la pantalla lo estamos realmente cantando o lo estamos haciendo por costumbre. Amén. Amén. Pues, gracias, mis queridos hermanos, por Sí, estos estudiaron. comentarios, porque de verdad que eso se pone bueno, ¿verdad? Pero vamos a continuar. El versículo 6 al 8 dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Amén. Veamos, sacrificio y ofrenda no te agrada. Si estudiamos todos los sacrificios en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, acerca de lo que del símbolo que simbolizaba el sacrificio perfecto, que es Jesucristo. Pero Dios dice que David le dice que sacrificio y ofrenda no te agrada. Entonces, y has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda y expiación no has demandado. Estos salmos son expresiones mesiánicas. Nosotros, como cristianos, como iglesia, vemos a Jesucristo como el sacrificio perfecto de Dios. El sacrificio que, no porque Dios se alegró por la matanza de animales y todo eso, no es porque Dios se agradó de la muerte de su propio hijo, tampoco. Porque fue, en vez de alegrarse Dios, fue la ira de Dios sobre su Hijo amado Jesucristo. Cuando Jesús clamó de las 7 palabras en la cruz, y uno de ellos dice que ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Eso indica que Dios le quitó los ojos, la vista de su Hijo amado Jesucristo, y Jesucristo se sintió solo, sin la protección de su Padre. Y la ira de Dios fue derramada totalmente sobre Jesucristo, su Hijo amado. Y eso por causa y por el amor de la humanidad, por el amor suyo y por el amor mío, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos ver como cristianos, como iglesia, el sacrificio perfecto de Jesucristo, y eso nos habla en Isaías capítulo 53, 1 en adelante, donde habla acerca del Cordero que fue inmolado, que llevó todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, inmolició, no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero, y no como que si fuese Él el culpable, siendo nosotros culpables. Él se humilló. Amén. Y no habló, ni pudo decir: hey, ¿por qué ustedes me están haciendo así? Él es perfecto, pero lo hizo porque vio la imperfección del ser humano, que no es capaz de pagar todos sus delitos y pecados delante de Dios. Dios sí tuvo la capacidad de entregar su propio Hijo en la cruz del Calvario
por nuestros pecados. Vemos también el autor de los Hebreos cita estas palabras que nos relata Salmos 6 al 8. Vamos a leer Hebreos 10, 5 al 7. Hebreos 5, 10. 5. 10 o 5. Hebreos 10, 5 al Hebreos 7. 10 del 5 al 7. 5 al 10. Si alguien lo tiene, ¿nos puede dar la lectura, por favor? 5 al 10, ¿no? Sí, Sí. 5 al 7. 5 al 10, 5 al 7. Capítulo 10, versículos 5 al 7. Ok, dice la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? No, dale. Amén. Dale, porque se va el tiempo. Aquí podemos estar todo el día, hermano. No cambia el pan. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado. No te agradaron, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es. Amén. Como en el libro del rollo está escrito de mí. Ahí Es una expresión del salmista David, una expresión mesiánica acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: al hacer tu voluntad. Vemos lo que dice el salmista. Dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Y estas palabras mismas dijo Jesucristo también cuando estaba agonizado en el monte de los olivos. Cuando estaba agonizado él. Y él dijo: Padre, que pasa esta copa sobre mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y estas palabras ya estaban escritas. Que estas palabras mismas que Jesús iba a pronunciar cuando estaba en su agonía. Y estaban escritas ya en el libro de los Salmos. Y entonces dice así: y el hacer tu voluntad, las palabras del Señor Jesús cuando estaba agonizado: si quieres hacer esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿De cuál ley estaba hablando Jesús? El salmista David. La ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos. Pero también la ley del amor. La ley que debe de producir en nuestro corazón esa ley como cristiano, el amor en nosotros, amar a vuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a vuestro enemigo. Esta es la ley de Dios también puso en nuestro corazón para amar a nuestros prójimos. Porque dice así: me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ya estamos avanzando. ¿Alguien más quiere comentar? Nada más quiero comentar donde dice sacrificio y ofrenda no te agradó. En 1 Samuel 15, 22, 23 dice, y Samuel dijo: se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para siempre, para que no seas rey. Entonces aquí dice la palabra que es mejor el obedecer. Y por eso aquí dice que Jesús dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque él está siendo obediente al Padre, a lo que él iba a venir. Entonces por eso dice que los sacrificios y ofrendas ya no le agradaban al Señor. Entonces nuestro corazón, el Señor mira nuestro corazón, mira nuestra obediencia. Amén. La obediencia. Muy importante, la obediencia. Y ese es algo, hermano, que lo quiero rápidamente poner en las dos partes.
una parte que dice que lo contradice en esta palabra. Por eso Dios es tan central. Amén. Porque Dios dice, hay los que no creen en ofrendar, en diezmar, lo toman esta palabra. Es que Dios ya no quiere sacrificio porque lo toma otro pedacito de lo que dijo Pablo, de que da lo que Dios te propuso en tu corazón, que no te duele. Pero si me duele, es que como estoy haciendo un sacrificio, entonces como Dios ya no quiere sacrificio, mejor que no me duele. Verlo contradice. Sí, están conmigo. Amén. Ok, entonces, pero aquí es que cuando yo hago algo, es que lo estoy haciendo, tengo que entender que lo voy a hacer bajo la voluntad Amén. de Dios. Si alguien me duele de hacerlo, tengo que hacerlo bajo la voluntad de Dios. Cuando eso, y Dios conoce nuestro corazón, entonces sí, Dios sí agrada. Pero eso no quiere decir que por ese sacrificio yo tengo salvación. O por ese sacrificio hay algo que Dios extra de su bendición. No es así. No, la bendición que Dios me da es cuando estoy yo bajo su voluntad. Amén. Y todo lo que tengo que hacer, aún de lo que ustedes hacen, es un sacrificio. Si usted lo pone, hermano, usted se prepara su lección. Los hermanos que nos dan la lección, se prepara su lección. ¿Cuántas horas solo ustedes saben? Eso es escrito a mano, uno lo hace mal y uno lo hace, pero uno se prepara. Pero si usted está sacrificando un tiempo que puede decir, lo voy a usar por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposo, todo usted puede hacer. Pero cuando usted lo hace bajo la voluntad de Dios, el beneficiario primero son ustedes, después nos beneficia a nosotros. Amén. Amén. También aquí en el mismo libro de la guía tiene dos cosas, lo voy a leer rapidito. Dice, hay una es la obediencia a Dios y su palabra, y la otra es la obediencia a Dios que involucra nuestro corazón. La primera dice, la obediencia a Dios y su palabra nos lleva a una verdadera adoración. La prueba de fuego de toda adoración involucra el corazón. Por lo tanto, nuestra obediencia a Dios. En la obediencia a Dios involucra el corazón por encima de los sacrificios y holocaustos. El corazón rendido a la persona es lo que realmente le agrada a Dios. Y esto tiene que ver con el corazón. Acordamos que Dios nos dice, en su palabra dice que donde está nuestro corazón, Ahí está el dinero. Amén. Sí. ¿Nadie más? Solamente para dar la lectura de lo que dice la guía de estudio, dice así: los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento se realizaban en respuesta a la actividad de Dios con su pueblo, ya fuera como adoración, perdón, pacto o consagración. Sin embargo, no solo este texto del Salmos 40 nos dice que estas ofrendas no eran suficientes para agradar a Dios. Otros textos nos señalan que estos sacrificios y holocaustos no eran lo que primordialmente agrada a Dios. Ahí viene el Salmos Samuel que leyó el hermano. Más bien, estos textos nos llevan al entender lo que realmente agrada al Señor. Es vivir con obediencia bajo los mandamientos de su palabra. Y de manera similar, el rey David sabe que la verdadera adoración por encima del sacrificio es la obediencia, de lo que ya hablamos. De la obediencia y humildad ante Dios, y así lo expresó: no quiero sacrificio que yo lo daría, si no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y no despreciará tú, oh Dios. Salmos 51, 16 al 18. Pues es tan interesante, ¿verdad?, lo que dice el escritor del libro, de este libro. Antes de ya vamos llegando ya a la hora, hermano, todavía hay. Está hablando el rey David, ¿verdad? Cómo Dios le dio a entender de que no quería ya pues, sacrificios de animales, que estaba ya cansado de la sangre y de muchas cosas. Pero digo yo como
como estaba muy ocupado con sus hijos, creo que no le comunicó al rey Salomón, a su hijo, que porque el día que él tomó el reinado fue a sacrificar 1000 animales al lugar alto. O sea, como que siguió en el sacrificio cuando había echado de ver y como Dios le había comunicado a David que ya eso él quería obediencia. Como Jesús dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, porque si iba a separar Dios con el hijo. Esa era la copa que no quería pasar el Señor, pero que sea tu voluntad, porque tenía que ser así. Entonces, nomás observé eso, que el papá con el hijo no se comunicaron como Dios quería, más. Que en vez de sacrificio y holocausto, obediencia. Obediencia. ¿Estamos bien? Muy bien. Dice el versículo 11 al 9. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Amén. Aquí nos da a entender el salmista David en todo lo que es el versículo 40 del capítulo 40 de 1 al 10 y en adelante. Vemos que el salmista David solamente como que él no testificaba, relataba, sí, pero no lo testificaba, como algo que encontramos que no abrió su boca para testificar según el Salmos 38. Salmos 38, voy a ver rápidamente para poder ir a lo que la Biblia nos dice acerca de que nos da a entender de que el salmista parece que no publicaba lo que Dios había hecho en su vida, lo expresaba en agradecimiento a Dios, pero dice así, el Salmos 38:6, dice así: estoy encobardado, estoy humillado, en gran manera. Él no decía, aún ando enlutado todo el día. Es como que estaba muy callado David. En el versículo 38 nos dice, ahorita le voy a buscar aquí. 38 de cuál? De Salmos. ¿De cuál salmo? ¿Qué número? ¿Cuál salmo? No, El 38, en el versículo 38:6 ya lo leímos, el 39:2. 39:2 dice así: inmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. David como que se inmudeció. Entonces, pero aquí en el Salmos del 9 al 11 dice, he anunciado ahora. Sale como que entonces publica, abra su boca y empiece a decir todo lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, y ha anunciado en grande congregación. Quiere decir que ante una audiencia tan grande, se levanta David y he aquí, no refrené mis labios. Nadie lo podía callar entonces aquí. Nadie lo podía callar y dice, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, delante de mucha gente. Y eso es
nuestro testimonio que debemos de dar. No podemos de quedarnos callados. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en especial el plan de Dios que ha hecho en nuestra vida, nos ha salvado, Así es. nos ha librado del poder de Satanás y nos ha hecho libres. No podemos callar en no anunciar las grandes maravillas de Dios al respecto de nuestra salvación. Amén. Y debemos de ser de testimonio ante la gente, como decía David, ante una grande asamblea. Jehová, no te retengas de mí tu misericordia, y tu misericordia y tu verdad guardan para siempre. Me guardan para siempre. Aleluya. Nosotros no podemos quedar callados. Debemos de testificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Ya no hay más tiempo, y así que si hay alguien que quiere comentar, 2, 3 palabras cada uno. Ah, Todo está bien. ya no hay. Muy bien, vamos a despedirnos con palabras de oración. Antes de que oren, vayan a, yo sé que el hermano va a ir a